es que la palabra de Dios nos desafía a cada uno de nosotros a renovar nuestras vidas, a buscar del Señor. Derrama de tu fuego, derrama de tu gloria, Señor. Queremos más de tu presencia. Esto es lo que estábamos declarando al cantar. Pero para que esto suceda, es necesario que nosotros entendamos la renovación de la gran comisión que el Padre nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo. Sobre todo debemos de aprender que el ser cristianos involucra el poder cumplir la gran comisión que tenemos. Amén. No son dos cosas distintas. La gran comisión directamente nos habla del estilo de vida que tenemos que tener. No es posible ser un cristiano si no cumplimos con el mandato del Señor. Cuando hablamos de esta gran comisión, entonces estamos hablando de la vida cristiana misma. Y yo quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Jesús a sus discípulos. La pregunta en esta noche: ¿hay discípulos aquí en este lugar de Jesucristo? Si es así, y quiero que en esta noche nosotros podamos tener una renovación de este mensaje de Jesús a nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque como les decía recién, la gran comisión es parte del estilo de vida del cristiano. Quiero que podamos comprender que el Señor nos envió a cada uno de nosotros a llevar las buenas noticias a todas las naciones, y vamos a comenzar desde el lugar donde Dios nos puso. ¿Dónde te puso Dios? En Lincoln. Alguno ni sabe. Pero la verdad es que estás aquí viviendo en esta ciudad. Dios te puso aquí con un propósito. Estás aquí porque Dios quiere que vos sepas que hay algo que tiene que renovar, ser reflorecido en tu vida. Y es que entendamos que cada uno de nosotros tenemos una misión y un compromiso. Por eso Jesús les dice allí: tienen que hacer algo ahora. Y les dice: porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, versículo anterior, versículo 18, por todo el poder y la autoridad que me ha sido entregada al haber dado mi vida en la cruz por ustedes, por haber resucitado. Ahora, ustedes les toca hacer algo. Vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. Ahora quizás no vas a poder ir a Europa, pero sí podés ir a tu barrio. Sí podés caminar por las calles de Lincoln y comenzar a declarar el mensaje de Jesús. Y dice allí que en el versículo 20, algo importante, dice: ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles que guarden algunas cosas. Todas las cosas. Y para esto tiene que haber un proceso. Esta congregación está bien capacitada para hacer esta obra. Cada uno de nosotros conocemos, pero tenemos que mirar el campo de labor que están delante de nuestros ojos para llevarlo a cabo. Porque la gran comisión no se realiza dentro de estas cuatro paredes.
La gran comisión es afuera. Dice la Biblia en cuanto a la vida de los discípulos, pasado ya este mandato de Jesús a los suyos, estaba Felipe. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Acabo de leer Hechos 8:35. Él le anunció, abrió su boca. ¿Usted tiene boca? Sí. A veces la tiene demasiado larga la lengua y no dice lo que tiene que decir. Hay veces que abrimos la boca y lo único que hacemos es abrir la boca para quejarnos del tiempo, del calor, del frío. Nos quejamos de la situación. Pero dice el Señor que nosotros somos aquellos que tenemos que abrir nuestra boca, como lo hizo Felipe, para anunciar el Evangelio, la buena noticia. Esta noticia que transformó tu vida un día, que transformó mi vida, y es que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Es que Jesucristo nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a darse en aquella cruz. Pero quisiera que pudiéramos notar que no solamente yo tengo que lograr decir la palabra de Dios. Jesús les dijo que ustedes vayan, hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas. Así que luego de declarar, luego de hablar, es necesario que yo, aquella persona que le conté la buena noticia, me haga cargo de enseñarle. A ver, los papis, cuando ustedes tuvieron a sus hijos, ¿qué pasó? ¿Los tuvieron que criar? ¿Los tuvieron que cuidar? Hasta que se fueron del nido. Algunos lo echaban así, ya. Pero usted tuvo la responsabilidad, tuvo que criarlo. No le pudo decir al bebé, bueno querido, ya te traje al mundo, te tuve 9 meses, ya te banqué, ahora anda a laburar. No. Usted lo cuidó, lo alimentó, vio cómo se desarrollaba para poder llegar a ser un hombre y una mujer como usted deseaba. De la misma manera Dios nos pone esta responsabilidad. Que nosotros abramos nuestra boca y declaremos a Jesús. Que le demos la buena noticia a otros. Pero no se trata solamente de dar una buena noticia y salir. Se trata de que nosotros también tenemos, junto con el mandato de ir y decirle a la sociedad, decirle al mundo que Jesucristo puede obrar en su vida, el de enseñarle. Tengo que ir y hacer discípulos. Y yo quiero confrontarte con esta verdad en este mes de renovación, para que entendamos que si la gran comisión es el estilo de vida del creyente, el estilo de vida del cristiano, tendría que haber detrás de cada uno de nosotros un gran grupo de discípulos. Se salva el que hace poquito que viene, una semana, un mes. Ya si tiene un año ya tiene que tener algo. No digamos los viejos que ya estamos en la iglesia. Porque dice la Biblia que Jesús dio la gran comisión, diciéndole, ustedes enséñenle que guarden todas las cosas. O sea que había que instruirlos, había que edificar a aquellos que habían conocido el amor de Jesús. Esto entendieron los discípulos y Hechos 18:26 nos cuenta, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Está hablando de la conversión de Pablo. Y Pablo era nuevito
y tenía ese fuego de Dios y quería contarle al mundo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero estos hermanos más maduros los llamaron y le indicaron, dice, les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Vos te diste cuenta que hay hermanos menores tuyos en Cristo que necesitan que vos le muestres, le digas, le enseñes? Qué importante es que comencemos a tomar conciencia de que Dios ha puesto delante de nosotros personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, en distintas situaciones, para que nosotros podamos ir y hacer discípulos. Y quizás sí fuiste y le dijiste, sí fuiste y le invitaste, y espero que lo estés haciendo. Pero no basta con invitar. No basta con decir, bueno, ya logré que viniera a la iglesia a una reunión y basta. Ahora tengo que irlo formando. Ir y hacer discípulos. Ellos, Priscila y Aquila, se tomaron el trabajo de ver a este joven que tenía tanto fuego, recién convertido, y de explicarle el camino del Señor. También Pablo, ya maduro ahora, le escribe a la iglesia en Tesalónica y le dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles, que seas paciente para con todos. Significa que el hacer discípulos va a llevar un cierto trabajo, porque te va a llevar a que a veces vas a tener que soportar a alguno. Algunas veces vas a tener que estar luchando porque decís, pero ya se lo dije y hace lo mismo. Pero no me entendiste. Pero es débil en ese área. Está creciendo. Está empezando a dar los pasos y yo ahora tengo que ayudarlo a caminar. O cuando su hijo comenzó a caminar, o sea, era el súper. Ya sé que usted tiene el mejor de todos los hijos o de todas las hijas. Pero estoy seguro que en el primer paso no salió el chico corriendo. Se cayó y lo levantó y lo animó y dale y estuvo hasta que estuvo firme para caminar. De la misma manera que en la vida natural, Dios espera que nosotros en la vida espiritual tengamos a nuestros discípulos. Que les animemos. Porque hay veces que hay algunos de poco ánimo. ¿Vio? De esos que usted invitó y viene una vez y después al otro mes viene. Nunca tiene ánimo, está ahí. O a la inversa. Pero usted tiene que animarlo, tiene que ayudarle. También puede ser que ya empezó a caminar, pero igual que los chicos, hacen las cosas que no tienen que hacer. Va a agarrar lo que no tiene que agarrar, va a jugar con lo que no tiene que hacer. Y usted le tiene que retar y le dice, no, ay no se toca, cuidado, eso trae fuego, no. La Biblia dice que a los discípulos también hay que exhortarlos y aún reprenderlos. Y el apóstol ya maduro, el apóstol Pablo, le vuelve a hablar ahora a Timoteo y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenés que hablarle de lo que Dios dice. Nunca digas, esto no lo hagas porque no. O esto no lo hagas porque la iglesia dice que no. Porque la iglesia lo que enseña es la palabra de Dios. Y lo que vos tenés que saber es qué es lo que Dios dice. Y por qué, si es un no,
por qué Dios lo dice. Y poder enseñar y hablar a tus discípulos. Aún quizás en momentos difíciles, cuando está equivocándose rotundamente, vas a tener que exhortarlo. Natán vino a David y le habló muy fuerte porque había cometido un gran pecado. Y él le dice, tú eres el hombre. Él había no solamente andado con la mujer de su vecino, sino que había mandado a matar al vecino. Y el profeta tiene que venir y decirle, este eres tú. Hiciste las cosas mal. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Lo que encierra la gran comisión como un estilo de vida es que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, y a ellos también, quizás en algunos momentos, cuando se equivoquen, también tenemos que restaurarlos. Porque el amor de Dios no solamente nos corrige, sino que nos restaura y nos lleva a caminar en Él. Gálatas 6, del 1 al 3 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La verdad es que muchas veces el ser humano está listo para tirar la piedra, pero esconde la mano. Muchas veces juzgamos, condenamos con nuestra lengua, aún con nuestro pensar, pero no hacemos lo que la palabra dice. Y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros, con el espíritu de mansedumbre y de amor que Cristo Jesús hubo y que está en nosotros por su espíritu, tenemos que restaurar a aquel que se ha equivocado. Llevarlo a que vuelva a la senda. Y no te creas que sos mejor que el otro, porque quizás él se equivocó en ese área, pero vos te equivocás en otra. Por eso cuando hablamos de la gran comisión, queridos, es sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de la gente, pero es una responsabilidad de vida diaria del cristiano. Amén. Y yo quiero invitarte a que vos pienses algo que casi me cae de espaldas. Tuve una reunión con la gente de Consolidación el mes pasado. Estoy hablando de la gente de esta iglesia. ¿Saben cuántas personas han pasado por esta iglesia en el término de 2 años que nos han visitado en algunas reuniones? 800 personas. Se les sembró la semilla. Se les dio la palabra. Si estuvieran los 800 hoy, ya tendríamos que haber tenido 2 cultos. Uno más temprano, otro a esta hora. Porque aquí no cabríamos. Significa entonces que están haciendo de la gran comisión una sola parte. Es ir y dar la palabra. Pero por eso te hablé de que tiene que haber discípulos detrás tuyo. Yo quiero que en esa noche pienses, ¿qué pasó con este amigo, este familiar, a este que invité, que vino 1 o 2 reuniones? ¿Dónde fallé en mi discipulado? ¿Cómo como padre o madre espiritual, porque le di la primer palabra, sembré la semilla en su corazón, pensé que ya iba a germinar, dar frutos, se iba a cosechar sola y me iba a traer el producto
a mis manos. La verdad es que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos hace responsable a cada uno. Y no pienses que son los hermanos de la consolidación que no hicieron el trabajo. No, porque lo hicieron y lo hicieron bien. Es que Jesús le da el mandato de la gran comisión a cada uno de sus discípulos. ¿Hay discípulos aquí? Algunos ya se bajó del barco. Sí, esta palabra es para vos, para mí, para cada uno de nosotros. No es solamente que lo lleves a conocer a Jesús, tenés que discipularlo. Tenés que tener estas cosas, estas herramientas que estamos hablando que la palabra nos muestra. Fuiste rápido y le hablaste, le invitaste. Bueno, ojalá este viernes tengas 10 o 12 que lleves para la campaña y conozcan a Cristo. Pero cuando nazcan de vuelta, cuando sean un bebé en Cristo, asegúrate de alimentarlo. Asegúrate de invitarlo, de seguirlo, de enseñarle, de tenerle paciencia. Porque un día lo hicieron con vos. Sí, yo sé que vos maduraste rápido y sos excelente. Pero la verdad es que siempre a todos nos han tenido que tener paciencia, y hemos madurado y hemos cambiado. Y Dios nos ha ido formando a través de las distintas situaciones. Es cierto también que hay diferentes clases de oyentes, distintas personas, algunas que no quieren recibir la palabra o la enseñanza. Pero este es el asunto que Dios se va a encargar de tocar su corazón, porque el convencimiento del pecado lo da el Espíritu Santo. Pero yo tengo que hacer mi parte. No me quiere hacer caso. Le invité varias veces y ya no quiere. No dice que tenga mansedumbre y lo soporte y lo vaya. ¿Cuántas veces le cambiaste el pañal? Porque tuviste unos cuantos meses. Llegó el momento que decías, ¿cuándo voy a dejar? Quiero que ya empiece a ser solito. De la misma manera en la vida espiritual, voy a tener que tener tiempo y voluntad de ir y de ayudar, aunque se caiga, aunque flaquee, aunque se equivoque. Tengo que tener el amor de Cristo en mi vida de tal manera que yo sea un instrumento como Jesús nos indicó. El hacer la gran comisión es tener este tipo de responsabilidad. No solamente declarar la palabra, sino ir y hacer discípulos. De tal manera, fíjense, que llega el momento que la persona madura entiende y toma la decisión de bautizarse. Está listo, ya maduro, para que él ahora empiece a hacer lo mismo con otro, porque no es un eterno infante. Jesús dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La obra de ganar almas es como la obra de pescar. La red que echamos es el evangelio verdadero, la buena noticia de Jesucristo. Usamos la red de la verdad que Dios nos ha dado en Él, en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. Esta es una etapa y esta semana es un momento donde tenemos que decirle a la sociedad de Lincoln, puede haber un día para ti que te va a cambiar.
Hay un día de bendición, hay un pueblo que está orando, que está clamando para que el poder de Dios descienda y transforme las vidas, liberte, sane. No te avergüences de hablar de tu Cristo. No te avergüences de poder dar una invitación a alguien. Quizás va a ser la primera vez. Quizás no estás acostumbrado. Pero qué bueno es que podamos decir como el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No tengas temor. El salmista dice en el Salmo 49: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. Él hablaba y declaraba la verdad de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sí, yo, tenemos un estilo de vida, y es el estilo de vida de ser como Cristo fue. Eso implica que tengo una comisión, una gran comisión, porque lleva a que nosotros podamos ser portadores de la buena noticia del Evangelio. Nadie lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer, porque un día vos les vas a tener que decir a papá: ¿esto es lo que me diste? ¿Qué fruto tiene detrás? ¿Cuánto hay? ¿Has podido? ¿O todas las semillas que tuviste se abortaron? ¿No será que murieron por el descuido? Nos preguntamos entonces: ¿quién debe de hacer el evangelio personal? ¿Quién debe de cumplir la gran comisión? ¿Saben la respuesta? Todos. Nosotros. Mirá al que tenés al lado y decirle: sos vos. Vos. Vos tenés la responsabilidad. Porque al ser hijo de Dios, al ser hija de Dios, Dios te va a llamar a vos y te va a decir: ¿cuántos discípulos hiciste? ¿A cuántos le hablaste de mi amor? Pero lograste que maduraran. Porque vuelvo a decir y mirar la palabra, que la gran comisión no es simplemente ir y predicar. Sería fácil. Pero es ir, anunciar las buenas nuevas, predicar del Evangelio, pero hagan discípulos, a los cuales les enseñen todas las cosas que os he mandado. Así que hay una responsabilidad en nosotros. Desde luego que la iglesia tiene una responsabilidad y predicamos y enseñamos a través de la palabra de Dios. Pero este lugar, estas 4 paredes, no pueden ser como un tanque donde esté el agua para que la gente venga, sino que tienen que ser una fuente que sale para bendición. Tu vida tiene que ser una bendición para los que los rodean. La iglesia local tiene que ser una fuente de tal manera que todo aquel que tiene sed pueda beber en el lugar donde lo encuentres. Quizás va a ser en tu trabajo, en tu colegio. Quizás va a ser con tu vecino. La iglesia tendría que ser como la playa, en el lugar donde desembarcan para poder hacer guerra y tomar el territorio enemigo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Cristo, la cabeza de la iglesia.
Pero la iglesia es la encargada, ustedes, yo. Somos los encargados de ir y llevar la buena noticia, pero ir juntamente con la buena noticia aparejada de que aquel que recibe la semilla pueda crecer en el Señor y ser un discípulo. Como cuerpo, la iglesia de Cristo tiene que hacer la obra en el mundo. Él ya vino, Él ya dio su vida y Él va a volver a buscar a su iglesia, pero nosotros somos los encargados de trabajar con nuestras manos, de ir y anunciar el Evangelio, de caminar por la ciudad e invitar a otros para que conozcan a Cristo, de dar de nuestro tiempo, aún de nuestro dinero, para poder ayudar a que otros conozcan la obra de Dios. Quizás te estás preguntando, ¿cómo obra Dios en estos tiempos? Él tiene mano, tiene boca, tiene pie. Y esa boca, esas manos y esos pies sos vos. Él obra a través de sus hijos, de su pueblo, de hombres y mujeres que entendieron verdaderamente lo que es la comisión que Él les ha entregado. Y cada uno de nosotros somos responsables de esto. Cada uno de nosotros podemos ser grandes delante de los ojos de Dios. Y cuando hablo de grandeza, vamos a remitirnos a lo que dijo Jesús. Acompáñame en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y las que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben? La única manera en el reino de Dios en poder ser grandes es a través del servicio. No hay servicio más importante que el poder enseñar la palabra para salvar las almas. Es el propósito más grande que Dios tiene. Y Él quiere que ninguno se pierda. Pero para esto necesitan recibir la palabra de verdad. ¿Saben? Iglesia también significa los llamados. Y somos llamados a la salvación, pero somos llamados al servicio. No somos llamados a ocupar sillas. Somos llamados para servir. Jesús le dijo a los suyos que podíamos venir a Él todos los que estuviéramos trabajados y cargados, que Él nos haría descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no habla del descanso, del alivio de no hacer nada. Habla del reposo que produce el recibir la noticia y el saber que soy perdonado en Cristo Jesús. Habla del reposo y de la gracia de Dios operando en la vida del hombre y de la mujer, porque ha venido a Cristo y Él ha llenado su vida con su Espíritu. Habla de este tipo de reposo, de esta gracia de descanso que es por medio de Él, para Él y en nosotros. Así que no podemos reposar en la silla. Alguno diría: bueno, pastor, volvamos a los bancos, así nos reposan tanto. Los que vivimos el tiempo de los bancos no quieren saber nada. Claro, más linda la silla, pero no te enamores de la silla.
Enamórate de aquel que te llamó a cumplir una misión y un propósito. Entendé que el propósito que tenés es tan grande, porque así como Dios cambió tu vida y operó en vos y puede llenarte de su poder, Él quiere que haya en otros. Esto es tan importante que Dios nos está llamando a recordar que tenemos que renovar la gran comisión en nosotros. Es tan importante que podamos entender que el concepto de ser fiel no implica que vos vengas a todas las reuniones. Sí es importante para tu vida espiritual, pero si sos fiel en la asistencia simplemente y no soy fiel en hacer y servir al Señor como Él me pide, estoy en falta. No estamos trabajando en la viña del Señor con toda fidelidad. Santiago se encontraba con este problema, el apóstol. Y entonces les dice en un momento en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En el tiempo de los apóstoles surge hoy, surgió siempre, porque el hombre es orgulloso. Y siempre hay alguno que dice, ya lo sé. A mí me va a venir con eso. Yo hace años que lo siento. Yo ya lo conozco, hasta le puedo decir dónde está hablando. Esto era un problema que se pasó a través de los tiempos, pero que no tiene que ser tu problema. No tienes que pensar que ya sabes todo y que puedes hacer de acuerdo a tu voluntad, sino que nosotros necesitamos trabajarnos y preparar nuestras vidas y preparar a nuestro discípulo y ayudarle a que crezca, a que se desarrolle. Porque muchas veces nuestras actitudes pueden ser de tropiezo. Y Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estoy siendo yo un hijo y una hija de Dios de tal manera que puedo cumplir la gran comisión? Que estoy invitando y no solamente invitando, sino preocupándome por aquel que ha recién nacido. Porque si lo hubiésemos hecho bien, hoy ya no estábamos aquí. ¿Se da cuenta? Y esto es una gran responsabilidad. Porque no es del pastor solo, ni de los ancianos, ni del ministerio de consolidación. La gran comisión nos fue dada a todos nosotros. Y un día vos invitaste a otros. Y en cuanto empezó a florecer esa pequeña semilla, la dejaste pensando que alguien lo iba a hacer por vos. Ya no la regaste, no la cultivaste. En esta noche yo quiero invitarte a que podamos renovar nuestras vidas en Dios y entender que la gran comisión no es simplemente el mandato. Es un mandato dado por Jesús, pero encierra el estilo de vida que tenemos que tener cada uno de nosotros. Encierra ir y dar la buena noticia, pero ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Porque entonces vamos a ver el fruto y vamos a ver cuán grandes cosas Dios puede hacer a través de nuestras vidas. A veces pensamos que lo que es más grande es estar aquí o dirigiendo o predicando, pero dice la palabra que hay gozo en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos. Y eso va a ser el fruto
que va a ir detrás en tu lista el día en que estés en su presencia. Estos son los discípulos que hice, papi. Acá los tengo. Estos son los que me preocupé y hice. Algunos no van a germinar. Pero eso es problema, no es tuyo. Si hiciste las cosas como tenés que hacerlas. Pero entonces en esta noche yo quiero invitarte a que volvamos a releer Mateo 28, 19 y 20, perdón. Que leas esto en casa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la firma más hermosa es que no vas a estar solo ni sola para hacer esta gran comisión que Él ha entregado, sino que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es con tus fuerzas. Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la sabiduría, pero yo tengo que estar dispuesto. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Porque necesitan a Cristo y necesitan de su amor. Y Él en esta noche quiere llenarte de su gracia. Pero cada uno de nosotros, al pensar en la gran comisión, al pensar en el mandato, al pensar en el día viernes, el decirle a esta ciudad que Dios puede hacer algo en sus vidas. Yo quiero que reveamos este llamado de Dios a cada uno para sus hijos. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y allí donde estás, quizás ya pasaron por tu mente unos cuantos frutos que se perdieron en 2 años. Y decirle, Señor, perdóname porque no cuidé de las plantitas que me diste, no cuidé de los hijos que me diste, no cuidé de estos discípulos. Los abandoné. O si hay alguno que todavía te sigue y te está dando dolor de cabeza, decirle, Padre, ayúdame, porque yo no lo voy a hacer solo, lo hago junto contigo. Pero en este desafío que tenemos, que en esta gran cosecha que viene, sepas que aquel a quien tú llevaste, invitaste, ese tiene que ser tu discípulo. Tienes que enseñarle con tu vida. Tienes que formarlo y no abandonarlo. Porque la gran comisión te fue entregada a ti. Nos fue entregada a cada uno de nosotros. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta noche delante de ti reconociendo nuestros errores. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque muchas veces fallamos, no hemos comprendido, Señor, este mandato que has entregado a nuestras vidas. Pero ahora, Señor, queremos hacerlo bien. Señor, queremos que tú nos estés moldeando y ayudando para ser discípulos. De tal manera, Señor, que te vean a ti, que se comprometan contigo, que crezcan en ti. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Y declaramos, Señor, ahora tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.